Bienvenido a la clase número 17 del curso La Fe de Jesús. Y hoy hablaremos acerca del bautismo. Saben que el bautismo viene de un vocablo griego que significa hundir o sumergir. El bautismo es símbolo de muerte y resurrección. Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca del bautismo. Mateo capítulo 28, versos 18 y 20, dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. El bautismo fue 100% establecido por Cristo Jesús. Es Jesús quien habla en Mateo 28, 18 al 20. Es Jesús quien dice: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El verdadero bautismo fue establecido por nuestro Señor Jesucristo. Él es quien pide que seas bautizado. No es el pastor, no es el sacerdote, no es el anciano, no es el profeta, es Cristo Jesús quien te hace el llamado a las aguas del bautismo. Es Jesús quien dijo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién estableció el bautismo? Cristo Jesús. Él es el autor del bautismo. Pero, ¿cuál es la forma correcta de bautizar? La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 3, verso 13 al 16, hablando de Cristo Jesús, que es nuestro mayor ejemplo. Dice así, versículo 13, Mateo 3, 13. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de ser bautizado, subió del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía en forma como paloma y venía sobre él. ¿Cuál es la forma correcta de bautizar? Pues la forma correcta de bautizar es el mismo ejemplo que dejó nuestro Señor Jesucristo, quien vino a donde estaba Juan. Cristo Jesús era un ser humano que tenía una edad donde él estaba consciente de lo que iba a hacer. Cristo Jesús pidió ser bautizado. Y Cristo Jesús fue bautizado en el río Jordán por inmersión, con una edad ya madura, y además fue sumergido en las aguas. Por eso bautismo significa hundir o sumergir. No es un bautismo con aspersión que te mojan la cabeza, no. El bautismo verdadero, el bautismo bíblico, es por inmersión, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, donde Él dijo: Deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es necesario que todo ser humano entregue su vida a Cristo bajando a las aguas del bautismo. Baje al bautismo y muera al pecado y salga con una vida nueva en Cristo Jesús. Yo pregunto,
¿Es el bautismo indispensable para la salvación? ¿O es una norma solamente religiosa? No, el bautismo es bíblico. Y Jesús dijo en Marcos capítulo 16, verso 16, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Cristo Jesús establece el bautismo. Y cuando Jesús establece el bautismo, ahora es indispensable ser bautizados para heredar la vida eterna, según dice la palabra de Dios. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pero yo ya fui bautizado desde pequeño. El bautismo verdadero es el mismo ejemplo que dejó Cristo Jesús. A una edad madura, consciente y por inmersión. Qué maravillosos resultados da el bautismo. Qué maravillosas bendiciones se reciben cuando tú te bautizas. Miren lo que pasó allá en Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dos bendiciones al bautizarte. Número uno, recibes el perdón de los pecados. Y número dos, recibes el don del Espíritu Santo. Por eso es indispensable bautizarse por inmersión. Y recibirás esas dos maravillosas bendiciones. ¿A qué institución divina se unen los bautizados? Dice Hechos capítulo 2, verso 41, verso 42 y verso 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando tú te bautizas, bajas a las aguas del bautismo, tú eres añadido a la iglesia de Cristo. Tú pasas a ser un cristiano, un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que pasaba en los tiempos del apóstol Pedro. Cuando él bautizaba, dice la Biblia que Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Y qué cambio produce el bautismo? Ahí en Romanos capítulo 6, verso 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo por inmersión te proporciona o te produce una vida nueva en Cristo Jesús. Tú naces como un bebé. Comienzas una nueva vida ahora en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Tenemos que abandonar el pecado. Tenemos que solicitar ser bautizados y además tenemos que responder prestamente el llamado que Dios nos hace a entregar nuestra vida a Él en totalidad, también como lo hizo Jesús y como lo hicieron los apóstoles también en aquellos tiempos. Entonces, si somos bautizados y creemos, entonces heredamos también la vida eterna. Todo aquel que cumpla las condiciones requeridas heredará la vida eterna. Tienes que creer en Cristo Jesús, confesar los pecados y tienes que ser bautizado por
inmersión como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga en esta hora.